Que hoy día, pastor, mire, hoy día ya no traigo mis cuadernos, hermano. Siempre traigo 10, 12 hojas, acá, un montón de hojas. Y le doy gracias a Dios porque hoy día traigo mi bosquejo corto y eso es gracias a Dios, hermano. Que con humildad se los digo, hermanos, porque es un aprendizaje del diario, no para que se jacte uno, sino para que glorifique el nombre de Cristo, hermanos. Porque debe haber humildad de nosotros, porque si algo somos, si algo sabemos, todos se lo debemos a Cristo. ¿De dónde lo sacó? De lo necio, de lo vil, de lo menospreciado del mundo. ¿Dónde está la jactancia? ¿Dónde está la arrogancia? Si Cristo nos sacó, nos salvó, nos perdonó, hermanos. Por eso hoy día quiero hablarles de algo, hermanos, de las características de un cristiano, hermanos. Quiero hablarles acerca de que una característica es algo que define a algo o a alguna persona, hermanos. En este caso vamos a hablar de las características que debe tener un cristiano. ¿Qué es lo que define a un cristiano en su caminar con Cristo, hermanos? Y para empezar, quiero decirles que una de las características más grandes que puede tener un cristiano, hermanos, es su fe en Cristo nuestro Señor, hermanos. Porque ese cristiano que tiene esa fe, hermanos, vive con la seguridad de que su Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios grande, poderoso, lleno de misericordia, lleno de bondad, hermanos. Cuando ese cristiano ora con fe a su Señor, sabe que ese Señor todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce y que es misericordioso, hermanos. Esa es una de las características más grandes que debe tener un cristiano, hermanos, su fe en su salvación que Dios le ha dado, hermanos. Porque entonces cuando un hombre vive por fe, hermanos, agradecido con Dios, ese varón, hermanos, va a tener principios y valores. Va a crear principios y valores y ese hombre va a ser honesto, íntegro, bondadoso, humilde, manso de corazón, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque un hombre honesto no envidia, no codicia, no es avaro, no es jactancioso. Un hombre que mantiene su integridad, hermanos, es aquel hombre que tiene propósitos, objetivos en su vida, pero ese hombre, hermanos, es un hombre de Dios, porque es limpio de corazón, porque tiene el objetivo correcto que Dios le ha dado y tiene el método correcto para hacer las cosas, hermanos. Entonces, ese cristiano no va a lastimar, no va a herir, hermanos, porque tiene el Espíritu de Dios, hermanos. Porque ese hombre, cuando tiene el Espíritu de Dios, que es amor, bondad, paciencia, gozo, ese hombre es bondadoso porque tiene el Espíritu de Dios, hermano. Esa es una de las características del cristiano, porque dice el Señor, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando el Señor nos dice esas palabras, hermanos, son tan importantes en nuestra vida, que a veces nomás las leemos y las pasamos, hermanos. Porque un hombre manso y humilde de corazón, hermanos, un hombre manso no se enoja contra su hermano, no le grita, no anda resentido, no anda amargado, porque es un hombre manso, deja todas las cosas en manos de Dios. Humilde, porque es humilde, porque sabe que tiene un Dios bueno, bondadoso, hermanos, que Él es el que va a arreglar todas las cosas y ponemos en manos de Dios. Yo me gozo con mi hermano que tuvo la valentía de decir, ¿sabes qué? Sí me drogué. Hermanos, el hombre, ¿cuántos hombres no vemos caídos, hermanos? Y que no se han levantado, porque se quedan ahí tirados. Y nuestro hermano está aquí luchando, hermanos, para salir adelante. Y eso para nosotros debe de ser un gozo, porque en lugar de juzgarlo, tenemos que estar orando por él, para que Dios lo levante más, que tenga esa fortaleza para no volver a caer, que como dicen, que no lo chupe el diablo, hermano, que un hombre caído. ¿Por qué? Porque un hombre caído, el diablo va a hacer de él lo que quiere, hermano. Porque eso espera el diablo, que un hombre que se haya arrepentido y que vaya y que camine, hermano, si se caiga, para hacerlo pedazos, hermano. Entonces nosotros debemos de estar orando siempre, buscando a Dios, hermanos, porque un día cada uno de nosotros se va a presentar delante de Dios. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nos presentemos delante de Dios, de Cristo,
para que sean revisadas nuestras obras mientras estuvimos en el cuerpo, sean buenas o sean malas. Todos vamos a comparecer, hermanos. Nadie se va a escapar. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la palabra de Dios en Hechos 17:31, dice que Dios ha puesto un día en que para que el hombre se presente de él, hermanos, y vamos a ser juzgados por quien nos llamó a su luz admirable, hermanos. Entonces, por eso nosotros como cristianos debemos ver cómo caminamos, cómo andamos, hermanos. Porque miren, hermanos, nosotros tenemos ejemplos de cristianos. Los cristianos que fueron llamados cristianos por primera vez, fueron llamados cristianos allá por Siria, en una ciudad que se llama Antioquía. Ahí fueron llamados cristianos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque esos cristianos dieron testimonio que eran verdaderos seguidores de Cristo, hermano. Porque esos cristianos predicaron con denuedo, predicaron sin miedo a la muerte, sin miedo a pasar hambres, sin miedo a sufrir persecución, sin miedo a ser apedreados, sin miedo a que les pasara algo, hermano. No andaban como ahora con nosotros como cristianos, hermano, que nos molesta salir a predicar porque me cierran las puertas, no quiero, es que voy a que me venden el folleto, a que me insulten. No, hermanos, nosotros tenemos que salir a predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos ejemplo con esos cristianos, hermano. Cada uno de los apóstoles, hermanos, dio su vida, hermanos, dio su vida por anunciar el evangelio. Porque nosotros tenemos que sufrir por el evangelio, hermanos. ¿Y cómo nos vamos a presentar delante de Dios? Eso lo vamos a ver a través de la predicación, hermanos. Abra su Biblia, por favor, en 2 de Timoteo 2:15. Y cuando lo tenga listo, me da un amén, por favor. Y como es cortito el pasaje, así sentaditos, hermanos. 2 de Timoteo 2:15. ¿Lo tienen listo, hermanos? Dice la palabra de Dios así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este es nuestro texto, hermanos. Vamos a orar. Inclinamos nuestro rostro, por favor. Bendito Señor, gracias le doy esta tarde, Señor, por haberme permitido predicar su palabra con mis hermanos, Señor. Yo le pido humildemente, Señor, que me guíe en esta predicación, Señor, para hablar con mis hermanos de cómo debemos comportarnos ante el mundo, para que vean, Padre, que somos sus hijos, Padre, que demos ese testimonio que somos la luz que usted nos puso aquí, Señor. Esa luz que quiere usted que vea el mundo en nosotros, Señor, donde estamos llenos de amor, Señor, y de comprensión cada uno de nosotros, Señor. Guíenos en esta predicación, se lo pido humildemente. Y le doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, la palabra de Dios nos dice en esta carta, le dice Pablo a Timoteo, le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, podemos ver en esta carta es la carta que Pablo le manda a Timoteo, hermanos, y le dice que procure con diligencia, que se ponga activo a ver la manera que tiene que presentarse a Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, hermanos. Y cuando le dice, procura presentarte, hermanos, es que un día todos nosotros como discípulos de Cristo nos vamos a presentar delante de Cristo nuestro Señor, hermanos. Y la pregunta es, ¿usted ha pensado cómo se va a presentar delante de Dios? Si se va a presentar usted enojado, se va a presentar usted resentido, amargado. El día que el Señor venga de repente, porque va a ser, dice su palabra de Dios, que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor en ese momento, hermano? ¿Amargados? ¿Enojados? No, hermanos. Y Pablo le da un consejo a Timoteo y le dice: procura, busca la manera, esfuérzate de presentarte a Dios
como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, como un obrero que trabaja para el Señor, esforzado todo el tiempo, hermano, que no se avergüenza de ser cristiano, que sale y predica, porque la obra del Señor es salir y predicar la palabra, hermanos. Y muchas otras cosas que son de bondad, de misericordia, que el Señor nos manda a hacer. Por eso le dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Porque Dios quiere que nos presentemos a Él aprobados, hermanos. Porque vemos esta carta, hermanos, como Pablo, un hombre, hermanos, que está sufriendo en una prisión allá en Roma. Se dice que esta carta fue escrita en el año 65, 67 después de Cristo. Y se cree que es la última carta de Pablo que le escribe a Timoteo. Porque Pablo, hermanos, en ese momento se siente solo, triste, abatido, hermanos, porque sus compañeros de evangelismo lo han abandonado, hermanos. Pablo se encuentra solo en esa prisión. Un hombre, hermanos, que trabajó para el Señor tanto tiempo, que levantó misiones, que caminó largas jornadas en el desierto, hermanos. Sin embargo, en ese momento estaba solo porque sus compañeros lo habían abandonado. ¿Y sabe por qué lo abandonaron, hermano? Porque muchas veces somos faltos de fe, hermanos. Porque la primera característica que un hombre debe tener, fe, hermano. Porque nos falta fe para saber que Dios nos va a ayudar, que Dios va a estar con nosotros en las buenas y en las malas. Esa es la característica de un hombre de fe, hermanos. Que no se deje caer, que tenga fe, que el Señor es todopoderoso, hermanos. Porque cuando llegamos a los pies del Señor, el Señor nos puso un sello que se llama el sello del Espíritu Santo. Nos dio ese sello, hermanos, ese Espíritu de Dios que nos ha puesto, es para sabemos que las cosas no las hacemos solos. Bien, los apóstoles dieron su vida, ¿por qué? Porque creían que verdaderamente tenían a un Dios verdadero, sabían lo que estaban haciendo y lo hacían para Dios, hermanos. Así nosotros, como cristianos, debemos saber que todas las cosas que hacemos de fe, las hacemos para Dios. Esa es otra característica que debe tener un cristiano, hermano. Esforzado, valiente en las cosas del Señor, hermano. No, nosotros no somos cobardes, porque Dios dice, mire, segunda de Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque ese sello que Dios nos da poder, nos da amores para poder hacer las cosas en la obra del Señor, hermanos. No para que nos jactemos, para que tengamos el valor de afrontar las situaciones que vivimos, que no nos quedemos en nuestro hogar sentados, agüitados, enfadados. No, hermanos, servirle a Dios debe ser una alegría para cada cristiano, hermanos. Nosotros debemos de venir con alegría a servirle al Señor. Un predicador se debe subir contento porque va a predicar la palabra de Dios, porque es palabra de Dios, no es palabra de él, porque Dios lo está utilizando, porque viene a decirle a usted lo que su Señor quiere que usted sepa, hermanos, sin jactancia, sin alevosía, decirle solamente, ¿sabes qué? Nuestro Señor quiere que hagamos esto, quiere que vivamos en armonía, que nos esforcemos, que no seamos cobardes, que seamos valientes, hermanos. Que salgamos a predicar lo que Dios hace con nosotros, todo lo bueno, hermanos. Que no seamos como esos hombres, hermanos, que son cobardes, que son incrédulos, que no creen en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo pues un cristiano que dice que cree en Dios y que cree en Jesucristo se quede en su hogar, hermanos, sin predicar la palabra, escondido? ¿Es cobarde? ¿Es incrédulo? Si su Señor le manda que predique la palabra, no es el hombre, hermanos, porque tenemos una gran responsabilidad, hermanos. Pero mire lo que dice Apocalipsis 21:8. Vaya conmigo, por favor. Apocalipsis 21:8. Mire la palabra de Dios, lo que dice que la palabra de Dios, hermano, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios,
los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Sabe usted, hermanos, por qué les llama cobardes e incrédulos? Porque va usted, hermanos, y les hablamos de la palabra de Dios y no creen en la palabra de Dios. Y se les llama cobardes e incrédulos porque no quieren tener una responsabilidad con Dios, porque le huyen a la responsabilidad de trabajar para la obra de Dios. Por eso se les llama cobardes e incrédulos. Y todavía los ponen en el ramo de los homicidas. ¿Por qué, hermanos? Porque por causa de no salir a predicar la palabra de Dios, muchos hombres, muchas mujeres están yendo al infierno, porque nosotros, por nuestra negatividad de ir a predicar la palabra de Dios, en nuestra ignorancia, hermanos, no sabemos que estamos siendo observados por Dios, hermanos, y que un día Dios nos va a llamar a cuentas, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros tenemos que salir a predicar la palabra, a demostrar lo que somos, hermanos, a que no seamos incrédulos, no seamos cobardes, hermanos, porque los cobardes y los incrédulos prefieren los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos del mundo. ¿Por qué? Porque prefieren andar en el mundo, prefieren ir a los bares, a los casinos, emborracharse y dejar la obra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque no creen en Dios, porque no creen que hay un Dios todopoderoso. Pero nosotros sí creemos, hermanos. Nosotros sí creemos que tenemos un Dios grande, poderoso, hermanos. Por eso nosotros tenemos que dar ese testimonio de que los que estamos reunidos aquí sí somos cristianos, hermanos. Que Él los ama, hermanos. Porque esos cristianos, por su falta de fe, por su falta de compromiso, por su falta de responsabilidad, hermanos, van a ser juzgados por Dios, hermanos, para castigo de vida eterna, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Por su arrogancia, por su soberbia, por no aceptar a Cristo en su corazón, hermanos. Por eso nosotros, los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, el Señor nos ha llamado la sal de la tierra, hermanos. Nos ha llamado la luz del mundo, hermanos. ¿Y qué hace esa luz escondida en su casa? ¿Qué hace esa sal de la tierra allá en el cine, allá gozándose él solo, hermano, dejando de ir a hacer la obra de Dios, hermanos? Y no es, hermanos, porque yo quiera jactarme de la obra de Dios, no, hermanos. Es que, mire usted, un consejo, hermanos, de Dios, como dice la palabra, son palabras de vida, hermanos. Porque nosotros vamos a tener problemas, aquellos que no salimos a predicar, hermanos. Porque la palabra de Dios nos manda a predicar la palabra de Dios. Porque Dios nos ha mandado a ser centinelas, atalayas de Dios, hermano, para que vayamos y prediquemos la palabra. Mire Ezequiel 33, 7 y 8, 9. Nomás para que nos demos una idea, hermanos, del problema que nos estamos ocasionando por no ir a predicar la palabra de Dios. Ezequiel 33, 7, 8 y 9. ¿Listos, hermanos? ¿Ya lo tienen? Mire, la palabra de Dios dice así: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Pero si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, el impío morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Eso, hermanos, es para nosotros también, hermanos, porque Dios nos ha nombrado atalayas, hermanos, para que vayamos y prediquemos la palabra de Dios, para que se conviertan de su mal camino a la luz admirable de Dios, hermanos. Porque también nosotros, hermanos, mire Cristo lo que nos dice en Mateo 28, 19. Mateo 28, 19 dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y indicándoles que
¿cómo dice? Indicándoles los mandamientos y los preceptos que yo doy. O sea, hermanos, nosotros también como cristianos tenemos ese deber de ir y avisar a nuestros hermanos que tenemos un enemigo, porque un atalaya, hermanos, es ese que vigila, que observa, que espía, y así nosotros, hermanos, tenemos que estar vigilantes, porque tenemos un enemigo y que se nos olvida que ese enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, hermanos. Nosotros no podemos quedarnos dormidos, hermanos, porque ¿quién va a ser? Si ese atalaya lo ponen a que vigile, que cuide, para que el enemigo no nos agarre dormidos, y resulta que el atalaya de Dios está dormido, está borracho, está drogado, anda de pachanga. Oiga, hermano, imagínense usted el compromiso que nosotros tenemos, porque el atalaya de antes perdía su vida, hermano, por no estar atento en lo que tenía que hacer. Tal vez nosotros no perdamos nuestra salvación, pero sí se nos va a reclamar, hermanos, porque un día nuestras obras nos las van a pasar así y nos van a hacer ver, mira, estos hombres, estas mujeres, tú les pudiste hablar, pero no les saliste a hablar. ¿Por qué? No saliste porque preferiste la comodidad de tu hogar, preferiste tu televisión, preferiste tu buena comida, preferiste estar acostado, no quisiste batallar con nadie, hermano. Y Dios no quiere que hagamos eso. Dios quiere que seamos valientes, hermano, que salgamos, ejemplo tenemos. Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, dio su vida por nosotros, hermano. Fue apedreado, fue latigado, fue crucificado. Tantas cosas que le hicieron a nuestro Señor, hermano. Y a los apóstoles igual, hermanos. Pero nosotros, ¿qué hacemos, hermanos? Somos cristianos de cartón, cristianos de cristal, hermanos, que por todo nos quebramos, nos rajamos. Y Dios no quiere que nosotros seamos así, hermanos, porque eso hay que dejarlo para los cobardes, para los incrédulos, para los que no tienen el Espíritu Santo, para que no tienen el gozo de Cristo en su corazón, porque el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, serenidad, hermano. Todo eso que Dios nos puso, hermanos, en nuestro corazón, no es para que nosotros la pasemos bien concha, hermano. Es para que vayamos y prediquemos a la gente el fruto del Espíritu Santo, que es de salvación para vida eterna, hermanos. Y esta predicación, hermanos, es solamente que Dios dice, ve y diles, adviérteles. Porque, hermanos, yo quién soy para tratar de hablarles o condenarlos. Yo simplemente, y cualquier predicador que se sube y le habla de esa manera, es porque Dios lo puso en el corazón y Dios quiere que lo sepamos, hermanos. No para que nos jactemos, no para que nos vanagloriemos por lo que somos, porque estamos aquí predicando. No, esta es palabra de Dios. Mire, Efesios 4, 11, 12, 13 y 14, hermanos. Efesios, cuando lo tenga listo, me da un amén, por favor, hermano. Amén. Efesios 4, 11. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí, hermanos. ¿Ya lo tiene listo? Amén. Mire, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Cristo, nuestro Señor, formó la iglesia, hermanos. Él mismo constituyó pastores, maestros y evangelistas, porque ya no tenemos profetas ni tenemos apóstoles. Y la iglesia, el Señor dio un ministerio a cada uno. Por ejemplo, nosotros hoy día tenemos un pastor, tenemos un diácono,
que pues no hay, pero un diácono también es parte de la formación. Y todos nosotros los que formamos parte del cuerpo de Cristo. Pero el pastor es la cabeza que Dios puso dentro de la iglesia, hermanos. Y si Dios lo puso, hermanos, usted y yo no podemos estar inconformes con lo que Dios hizo, hermanos. Porque el pastor que Dios puso en esta iglesia, ¿lo puso quién? Dios, hermanos. Y lo puso, ¿sabe para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que ese pastor, hermanos, nos enseñe las escrituras y nos explique lo que nosotros tenemos que saber, que Cristo nuestro Señor ha mandado de decir, y que algunos de nosotros se nos olvida que tenemos que hacerlo. Entonces nosotros no tenemos por qué juzgar tan duramente ni al pastor, ni a su familia, ni al hermano tesorero, ni al hermano secretario, a nadie, hermanos, porque no somos perfectos ninguno de los que estamos aquí, hermanos. Cada uno, hermanos, tenemos defectos. Cada uno de nosotros que estamos aquí sentados, hermanos, no somos perfectos delante de Dios, pero Dios tuvo que poner su iglesia y poner a alguien enfrente. Por eso la constituyó el pastor, maestros. ¿Para qué, hermanos? Para que hubiera un orden. Dice, y a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice la palabra de Dios, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Usted, hermano. Usted y yo que estamos aquí, que nos estamos perfeccionando, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiere. Porque somos la esposa. Dios quiere una iglesia pura, limpia, sin mancha, hermano, sin arrugas. Entonces, pues tal vez porque ya estamos viejitos, ¿verdad? Vamos a llegar con arrugas, ¿no? Pero tenemos que llevar limpios del corazón, hermanos. Por eso Dios quiere, hermanos, que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, dice la palabra de Dios. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo anduvo caminando como hombre en esta tierra, también como Dios, ¿verdad? Pero Él también sufrió, hermanos. Él también tuvo sueño, Él también tuvo hambre, hermanos. Pero Él, hermanos, no pecó, se mantuvo limpio. Así nosotros, hermanos, no debemos escudarnos en las cosas que nos pasan, de que, ay, es que fui débil, ay, es que me pasó esto. No, hermanos, Dios nos puso un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, hermanos. No podemos estar excusarnos a cada rato en una caída, en otra caída y en otra caída. No, hermanos, tenemos que esforzarnos, porque lo demás ya es sinvergüenzada, hermanos. Porque nos falta ser hombres verdaderamente valientes para con Dios, hermanos. Saber que no podemos estar a cada rato ofendiendo esa sangre preciosa que nos dio Cristo, hermanos. Porque lo primero que hacemos cuando hacemos esas actuaciones, hermanos, es ofender a Dios, hermanos. Y dice que cuál castigo recibirá ese hombre que pisotea la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No debemos tomarlo como una burla, hermano, con esas cosas, hermanos. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para que no seamos niños fluctuantes, hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros ya como adultos de 10, 15, 20 años en el Evangelio, hermanos, ya tenemos que tener esa madurez, hermanos. Ya no tenemos que andar dudando cuando entra un hermano cristiano nuevo, hermanos, y que llega a dividir la iglesia. ¿Por qué la divide? Porque ve la división, hermanos. Porque mira la debilidad de la iglesia y viene y planta un desorden. Muchas veces hasta se llevan a cristianos de esa iglesia para otra iglesia, hermanos. Porque todos tenemos que llegar a la estatura del cuerpo de Cristo, hermanos. Porque sabe una cosa, esa es la razón, hermanos, de que vemos muchos cristianos, hermanos, con su Biblia bajo el brazo, pero no cuidan a su familia, no cuidan a su esposa, no cuidan a sus hijos, porque se la prefieren pasar predicando o prefieren dar un servicio aquí, pero tiene que procurar su familia, hermano, porque es lo que le agrada a Dios. Por eso hay muchos hombres también que tienen hijos regados, o habemos muchos hombres y saben una cosa, andamos con la Biblia bajo el brazo y no les llevamos de comer porque ya se nos olvidaron.
Se nos olvidó que un día hicimos un daño. Acá están estos niños abandonados, hermanos. Nosotros tenemos que dar testimonio de que somos hijos de Dios, hermanos. Que trabajamos para el Señor, que nos esforzamos, porque todos tenemos errores, hermanos. Y Dios constituyó esa iglesia precisamente para que no haya divisiones en la iglesia, sabiendo que cada uno de nosotros, hermanos, no podemos juzgarnos porque todos tenemos, hermanos, todos tenemos defectos, todos tenemos pecado, hermanos. Entonces, si nos agarramos mirándonos y agarrando, ninguno de nosotros, hermanos, somos un ejemplo, hermanos. Nuestro ejemplo es Jesucristo. Nosotros solamente somos un testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida para que no haya jactancia, para que no haya arrogancia de que, ¿sabes qué? Yo soy el predicador ahora, así es que ya sabrán, soy el tesorero, el papas fritas. No, hermanos, Dios nos puso como servidores, humildes, hermanos, para servirle a Cristo. Por eso nosotros tenemos que practicar la honestidad, la integridad, la sinceridad, hermanos. No ser hipócritas, hermanos. No ser deshonestos. Tenemos que aprender a ser sinceros, hermanos. Porque un cristiano hipócrita, hermanos, es ese cristiano que anda armando bolitas dentro de la iglesia, haciendo grupitos. Y sabe una cosa, es ese cristiano que te da la mano, pero no te la da sinceramente. Ese cristiano que te da un abrazo y te rechaza dentro de su corazón, hermano. Porque no es sincero, hermano. Pero sabe una cosa, eso no importa, hermanos. Porque ese cristiano va a rendir cuenta delante de Dios y tiene su propio pago cada día de su vida, hermano. Por eso a veces nosotros no analizamos, ¿por qué me están pasando tantas cosas? Porque no analizamos nuestro corazón, hermano. ¿Cómo estamos siendo para con Dios, hermano? Para con Cristo, para con nuestros hermanos que estamos aquí reunidos, hermano. Porque a eso estamos. ¿Cómo es posible, hermanos, que estemos esperando la venida del Señor, hermanos? Y haya divisiones, hermanos. Eso a Dios no le agrada, hermanos. Segunda de Timoteo 2:1, hermanos. Ya casi termino, hermanos. Segunda de Timoteo 2:1 dice la palabra de Dios así. Cuando lo tenga listo, me da un amén. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia, esfuérzate en ese regalo divino que Dios te dio. Que Dios te dio ese perdón, hermano. Que Dios, cuando vio que te arrepentiste sinceramente de corazón, cuando tú llegaste a esta casa de oración, o yo llegué, hermano, ¿cómo llegamos? Dios nos sanó, hermanos, algunos de un cáncer, hermanos, de tumores enfermos que veníamos, algunos que veníamos del mundo, hermanos, drogadictos y alcohólicos. El Señor nos devolvió un hogar, nos dio una esposa, nos devolvió nuestros hijos, nos dio otra clase de vida, hermanos. Entonces, ¿por qué no vamos a esforzarnos nosotros a andar como es digno del Señor, hermanos? Esforzados, vamos a tener problemas, hermanos, pero tenemos que esforzarnos ¿a qué? A perdonar en la gracia, porque Dios nos perdonó, hermanos. Nos perdonó para vida eterna. Y un cristiano que no perdona no es un cristiano. Porque imagínense un cristiano que está a un lado de su hermano y le guarda rencor. Y le dice al Señor, perdóname, Señor, pero yo te sigo, pero a mí fulano de tal me cae gordo. ¿Usted cree que Dios lo va a aceptar eso? No, será muy sincero, pero para Dios no sirve eso, hermanos. Porque el cristiano está para amar a su hermano, no para guardarle rencor o para decir, ¿sabes qué? Perdóname, Señor, me cae gordo. No, hermanos, tenemos que aprender a ser sinceros, a amarnos de verdad, porque eso nos va a dar felicidad, hermanos. Vamos a caminar contentos, vamos a venir y nos vamos a sentir gozosos cuando nos demos la mano, hermanos. Debe de haber un esfuerzo, hermanos, porque también esa es una característica de un cristiano. No les hablé de una característica especial, hermanos, porque ¿sabe qué? Son muchas las características que un cristiano tiene que dar en su vida para representar que es hijo de Dios, hermanos. Hechos 11, 20, 21, hermanos.
y 26. Ya nomás me quedan 2 textos y ya nos vamos. Que no se enfaden, hermanos. Hechos 11. ¿Lo puede leer, hermano? Pues había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Ese, cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran firmes en el Señor. Así es, hermanos. Miren, en este pasaje podemos ver, hermanos, cómo los cristianos que leí de Antioquía andaban anunciando el evangelio de Jesús, hermanos. Y la mano del Señor estaba con ellos, hermanos. Esos cristianos no andaban solos. Cuando usted y yo salimos, hermanos, nunca piense que vamos solos, hermanos. Siempre el Señor nos va acompañando, hermanos, para que nosotros sepamos que ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio que el Señor nos ha dado es para que tengamos valentía y salir a predicar la palabra. No vamos solos como estos cristianos, hermanos, que dice la palabra de Dios, cómo sufrieron, hermanos. ¿Por qué? Porque no les importó, hermanos. Miren lo que dice ahí mismo en Hechos 12:1. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles, hermanos. A esos cristianos que vemos, hermanos, que son nuestro ejemplo, sufrieron, hermanos, para maltratarles. Y dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto le había agradado a los judíos, procedió también a prender a Pedro. Dice, hermanos, nomás, hombres trabajando para Cristo nuestro Señor y ofreciendo su vida, hermanos. Y esto es lo que nosotros debemos ver como ejemplo, estos cristianos, hermanos. Cómo sufrieron cárcel y todo eso. ¿Usted cree que no es para que nosotros andemos hoy día gozosos, hermanos, contentos? Porque estos hombres son nuestro ejemplo, hermano, porque ellos tienen las verdaderas características de un cristiano, hermanos. Por último, vamos a ver 1 de Pedro 3:8 al 12, y ya con eso cierro la predicación, hermanos. ¿Lo tiene listo? Denme un amén, hermano. ¿Mande? 1 de Pedro 3:8. Dice la palabra de Dios así: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo y sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Así es, hermanos. Dice finalmente, dijo Salomón, el fin de todo discurso es este, hermanos. Que nos amemos, que nos procuremos, hermanos. Porque sabe una cosa, si no nos amamos nosotros, que estamos aquí, ¿cómo vamos a amar a Dios que no lo vemos, hermanos? Y Dios quiere ver demostración de que verdaderamente somos cristianos de un mismo sentir, que tenemos la misma fe, la misma creencia, el mismo Dios, y que somos sus hijos, hermano. Y somos herederos del reino de Dios, hermano. Todos por igual. Aquí no hay uno mejor ni uno peor, hermanos. Y por eso dice la palabra, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Si su hermano, lo mira con desprecio, lo mira con odio, usted ponga la mano de Dios. No se mortifique, hermanos. Si su hermano
lo desprecia o se refiere con usted mal, hermano, no conteste igual, hermano. Nosotros tenemos que estar orando a Dios, hermano. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no quiere, hermanos, que nos lastimemos, que nos iramos, hermanos. No mal por mal, hermanos. Porque dice bendiciendo. Al contrario, hermanos. Usted tiene que bendecir a su hermano y pedirle a Dios por él, para que Dios lo ayude. Sabiendo que fuiste llamado para que le da esa bendición. Hermanos, ¿cuál es nuestra bendición, hermanos? Nuestra salvación, hermanos. Que un día vamos a estar con Cristo, nuestro Señor, todos unidos, hermanos. Nosotros fuimos llamados para esa gran bendición, hermanos. Fuimos llamados para esa reconciliación, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo, nuestro Señor, nos reconcilió con Él. Y así quiere que nosotros, como hermanos que somos, vivamos reconciliados, que demos un testimonio que somos sus hijos y que tengamos un amor verdadero los unos por los otros, hermanos. Vamos a orar, hermanos.